Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Primer ministro de Aruba llega de Holanda con buenas noticias. One Healthy You Festival, totalmente gratis para nuestra comunidad. Festival de salud. Tragedia en la República Dominicana por descuido de un conductor. Dotan a mujeres en Colombia para que se defiendan de los robos. Emergencia en un aeropuerto de los Estados Unidos por fuertes lluvias. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un muy buen viernes y que se alisten de inmediato para este fin de semana. Empezamos como siempre con noticias locales y arrancamos con la llegada de la primer ministro de la isla, la señora Evelyn Weber Cruz, el cual el día de ayer fue recibida en el aeropuerto y estuvo dando diferente información de cerca de las 30 reuniones que tuvo en Holanda. A su llegada al aeropuerto Reina Beatriz ayer jueves 13 de abril, la primer ministra de Aruba, la señora Evelyn Weber Cruz, fue recibida por los miembros de prensa para así dar un resumen de la semana de viaje de trabajo que tuvo en Holanda. Como es costumbre, al momento en que ella viajó a Holanda, atendió diferentes asuntos tanto de Aruba y del reino. La mandataria tuvo una agenda intensa de reuniones para poder aprovechar lo máximo de su estadía en Holanda y de esta forma que tuvo cerca de 30 reuniones durante este viaje. La primer ministro desde el lunes 3 de abril, cuando ella llegó a Holanda, comenzó con reuniones muy importantes sobre diferentes temas de interés en común, tanto para Holanda como también interés de recuperación de Aruba. Fue una semana de trabajo importante para lo que trata la relación del reino. Como ya se conoce, el pasado martes 4 de abril fue un día importante para la firma del acuerdo, en donde allí los primeros ministros de diferentes países del Caribe, que hacen parte del reino, y la secretaria de Estado de Holanda. Después de esta conferencia de prensa en Holanda, la primer ministro tuvo un discurso en el cual ella expresó que este logro demuestra la posibilidad para tener en tiempos difíciles, llevar conversaciones con otros países y llegar a un punto final. Además, demuestra que también cuando se da espacio, respeto y se escucha a los demás, puede esto conducir al éxito. La mandataria, antes que ella salió de Holanda para Aruba, expresó tener un sentimiento de satisfacción y orgullo para lo que trata, seguir logrando enfatizar que Aruba es un país de bendición. Con estos acuerdos logrados en Holanda, los peores días de crisis con el país ya pasaron. Los mejores días de recuperación y esperanza vienen por delante, según lo que indicó la primer ministro. Ayer en el aeropuerto, según lo que explicaron, la primer ministro fue recibida con un buquete de flores por parte del ministro de Enseñanza y Deporte, el señor Andy Cruz. Pues hablando de este tema también, el ministro Glenn Cruz, durante su conferencia de prensa, no solamente habló en nombre del pueblo de Aruba, agradeciéndole a la primer ministro, pero también a la delegación que estuvo con ella en Holanda por los acuerdos logrados para beneficio de nuestra isla. Me que manda pa bien grande de nombre de enteros digno pueblo de Aruba para a delegação na Holanda liderizada por nosso ministro presidente Evelyn Weber Cruz e nosso ministro de Finanças Xiomara Maduro e na delegação. Acordo com o acordo lograr na Holanda tahasi honra na decisão e determinação de nosso pueblo como el primer país que realizar sus datas aparte 1 de januario de 1986, onde que el digno pueblo arubiano manda mensaje que nos mes quer determinar nuestro propio destino. Acuerdo con los ministros presidente, afirma y lo está atendiendo. As we speak, reunión está tomando lugar, está así honra la dignidad del pueblo, la libertad del pueblo arubiano, que quer seguir determinar para décadas para adelante nuestro propio destino. Claro, asumiendo una responsabilidad como país para demostrar que nos mes por. Y si volvemos con Aruba, y con gratitud inmensa que nos tenemos como Aruba, na Holanda, por apoyo que nos recibimos de Holanda durante la pandemia, si volvemos a recuperación de nuestro país con esta vayendo, nos na Aruba está demostrando
unos meses por ponernos país para ver riba su pianan, en tu sentido y palabra, ponernos pueblo a través su futuro florecer y pesemes de nombre y el digno pueblo de Aruba, nos que manda un gran danki na nos menester presidente, na nos menester finanzas, la entera delegación de Aruba, que está na Holanda, poniendo el nombre de Aruba en alto. Y esta es una excelente invitación para todos ustedes para mañana, sábado 15 de abril, a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, porque tendremos el festival en Aruba, un festival de salud, el cual todos ustedes van a poder participar totalmente gratis. Mañana sábado 15 de abril se estará llevando a cabo el festival One Healthy You totalmente gratis desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, en donde todas las personas grandes y chicos están invitados a participar de este gran festival para la salud. Recordemos que va a ser en el área de Eagle Beach, en toda esta playa, donde tendremos área 1, que es el área roja, donde la parte de Costa Linda, área 2, que es la parte green, la parte verde, en Eagle Beach en Oceanía, y la parte 3, el azul, por la parte de Amsterdam Manor. Este festival de la salud se llevará a cabo mañana sábado 15 de abril de 8 a 1 y tendremos un programa grande con muchas actividades, tanto para la salud como también yoga, tendremos deportes para grandes y chicos, también tendremos diferentes presentaciones donde tendrán diferentes booths de comidas y bebidas, todo esto con un estilo saludable. Por ese motivo, la gran invitación por parte del Departamento de Salud y el equipo de promoción del Departamento de Salud de Aruba quieren invitar a toda la comunidad, tanto grandes y chicos, para que puedan participar totalmente gratis de este programa, el cual es muy variado y se va a estar desarrollando totalmente gratis. Recuerde que no todas las actividades serán en ese espacio, por ese motivo pueden ingresar a la página que tienen onehealthyyouaruba.com y de esta manera mirar todo el schedule que tienen del festival. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable hecho que ocurrió el día de ayer en la República Dominicana, en donde un hombre de 78 años al parecer tuvo un descontrol en su vehículo y atropelló a 2 personas. Estas personas lamentablemente fallecieron. Gracias, así es. El accidente ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando los pacientes se encontraban en el parqueo esperando recibir la asistencia y el conductor Domingo Marte Herrera, de 78 años de edad, perdió el control de la jipeta. Don Domingo, ¿qué fue lo que le pasó, mi señor? No, ¿quién sabe? ¿Qué fue lo que le pasó, mi ¿Quién sabe? Yo no sé nada. Cuando él está acomodándose para parquearse en el centro, en vez de poner la reversa, le dio al cambio número N y aceleró. Entonces, en ese momento es que ocurre el lamentable accidente que tuvimos en la mañana de hoy. Las 2 personas fallecidas respondían al nombre de Gladys Altagracia García, de 65 años, quien falleció al instante, y Virtudes María Ramírez, de 68 años, quien falleció en el trayecto hacia el hospital Marcelino Vélez Santa Ana. Cuando el vehículo le dio que ella voló, porque estábamos sentados todos ahí, yo venía llegando porque fui a comprar un té ahí. Cuando llegué estaba la señora agonizando y el muchacho lo tenían ahí. La señora yo no la he visto, no, pero me dolió mucho. Venía a hacer terapia aquí. Se levantó como de costumbre y pasó lo que pasó, imagínate. Una gente sola, ella vive sola porque su hija vive fuera. ¿Cuáles eran los...? El herido es el joven Jerry de la Cruz López, de 20 años, quien está ingresado en este centro de salud con fractura de fémur y trauma cerrado de tórax. Ahora nos vamos a Las Esmeraldas, en Ecuador, en donde esta semana lamentablemente acribillaron a 9 personas que se encontraban en este muelle. Pues los operativos por parte de las autoridades es para poder controlar a todas las personas que están en esta área, si de pronto podrían dar indicios que estuvieron detrás de este masacre. En Esmeraldas, las operaciones de control de armas, municiones y explosivos se intensificaron. Anoche los militares salieron a las calles para realizar controles en más de 30 sectores de la ciudad.
Los vehículos que circulaban a esa hora por las calles de este cantón afectado por la violencia criminal fueron revisados de forma aleatoria. Los operativos que están haciendo verdaderamente sean continuos, tarde, mañana y de noche, porque aquí no tienen piedad a la humanidad, matan sin piedad. Así es, con problemas, ¿por qué vamos a hacer? Pues hay que poner mano dura y seguir adelante, nada más. También a las personas que se transportaban en motos, el vehículo más utilizado por los delincuentes para cometer delitos. Que bajen para los barrios bajos, porque yo vivo acá en un barrio bajo y allá andan esos bandidos por ahí, entonces bien que se den las vueltas por ahí todos los días, no una vez en cuando. Las operaciones de control en Esmeralda se ejecutan las 24 horas. Esta mañana la policía obligó a retirar la lámina de protección de este vehículo que no tenía autorización. Todos los días policías y militares salen desde sus cuarteles a diferentes puntos de la ciudad. Las operaciones se realizan de forma coordinada para detener a los responsables de la matanza en el puerto pesquero. La lancha que utilizaron los delincuentes para asesinar a los pescadores en el puerto artesanal ya está en manos de la policía y de la fiscalía para las investigaciones correspondientes. En Colombia, en este momento hay una gran polémica por lo indicado recientemente por el presidente Gustavo Petro sobre la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Según lo que dijo el mandatario, Colombia debería esperar unos cerca de 150 años para poder pagar y reparar a las víctimas. Aproximadamente cuando se discutía las declaraciones que encendieron la polémica corrieron por cuenta del presidente Gustavo Petro, quien dijo que reparar a las víctimas del conflicto en Colombia tardaría al menos 150 años. Yo sí quiero aplicar el acuerdo de paz, pero el acuerdo de paz vale 150 billones. Si lo firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado, es un acuerdo estatal, no gubernamental, de acuerdo a la doctrina jurídica al respecto. Y la sociedad queda ahí representada por el Estado. Entonces, díganme ustedes de dónde voy a sacar 150 billones. Punto seguido, señaló que el gobierno del expresidente Iván Duque hizo trizas el acuerdo de paz, que solo cumplió el 0.3% del acuerdo, como era de esperarse, y con cifras en mano, las reacciones llegaron. Lo que uno no puede hacer, en mi opinión, es con la excusa de la magnitud de un trabajo no hacerlo. Las reparaciones colectivas, en toda la historia de la ley, en 10 años de la ley se habían hecho 3 y nosotros logramos 36. En materia de reparaciones individuales, otorgamos más de 403.000 reparaciones individuales, eso es un poco más de 3.5 billones de pesos. Pasamos ahora a la Argentina, en donde los padres de un joven venezolano repartidor que residía en Argentina y quien lamentablemente fue asesinado llegaron hasta el lugar en donde el joven perdió la vida. Contaron los detalles de lo que ocurrió hace un mes. Los muchachos venezolanos que nos han ayudado mucho nos trajeron hasta aquí y nos enseñaron todo, el sitio donde había sucedido la cuestión, el asesinato de mi hijo. Y lamentablemente hay que informar que murió este hombre que fue baleado entonces este fin de semana. Un balazo en la cabeza recibió por parte de delincuentes. Ustedes estaban en Venezuela. ¿Qué les contaron mientras estaban allá sobre el crimen? Nos dijeron que para robarlo, a mí, por ejemplo, me dijeron que para yo preguntaba entre la desesperación cuando me dijeron que a Juan le habían metido un tiro, que ¿por qué? Le robaron la moto, pensaba yo, porque tenía una moto. Y entonces el muchacho, sí, no sabía tampoco porque él estaba en otro país. La noticia estaba corriendo entre todas sus amistades para buscar a sus padres y así fue como me enteré. ¿Qué sintieron cuando vinieron a este lugar, al lugar donde mataron a su hijo? Lo peor que cualquier padre pueda sentir. No haber estado con él. Es terrible. Me habían dicho que
se había resistido al robo, que lo habían dado un tiro porque le querían robar el teléfono. Créame que yo desde el principio me negué a creer, porque yo conozco a Juancho. Él estaba sentado allá, en el diente de la escalera. El tipo apareció del lado de allá, lo apuntó al que estaba de pie. Cuando este se echa para atrás, el hombre apunta de una vez a Juan. Y Juan, estando sentado, le dio el tiro. No le dio tiempo a nada. No, ni se levantó. No le dio tiempo ni siquiera a ponerse de pie. Y sigue generando polémica lo que ha ocurrido en las últimas horas en Nueva York con el expresidente Donald Trump y después de que se le imputaran 34 cargos en su contra. Pues el fiscal anunció que va a demandar, al parecer, quien está detrás de algunas amenazas. El informe es de La Voz de América. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, a cargo del caso criminal contra Donald Trump, demandó al congresista republicano de Ohio, Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, al acusarlo de interferir con el caso y de lanzar una campaña para intimidarlo y desacreditarlo. La acción legal insta a la Corte a emitir una orden judicial preliminar y una orden de restricción temporal para evitar que el Congreso haga cumplir la citación de Mark Pomerantz, un exfiscal que dirigió la investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre Trump. El Partido Republicano de la Cámara continúa intentando socavar una investigación activa y un caso penal en curso en Nueva York, con una campaña sin precedentes de acoso e intimidación. De acuerdo con la demanda interpuesta por Bragg, la Fiscalía ha recibido desde el 18 de marzo más de 1,000 llamadas y correos electrónicos, la mayoría amenazas con lenguaje racista y antisemita contra el fiscal, a lo que se suma, según Alvin Bragg, los esfuerzos de Jim Jordan para influenciar un proceso judicial activo. El Departamento de Justicia no aceptó el caso. La Corte Distrital de Nueva York tampoco. Cy Vance no lo aceptó. Bragg no lo iba a aceptar. Y entonces, ¿qué pasó? El presidente Trump anuncia su postulación a la presidencia y la cosa cambió. Ahora tenemos que un error administrativo de hace 7 años es un delito menor. A esto se suma la audiencia pública que llevará a cabo el lunes 17 de abril el comité judicial liderado por Jordan, que según el comunicado se enfocará en escuchar a las víctimas de crímenes violentos y en cuestionar las políticas de Bragg. No se dejen engañar, el Partido Republicano de la Cámara viene a esta gran ciudad, la más segura de Estados Unidos, en un truco político. En los últimos días, las mujeres en Colombia han sido víctimas de robos, pues ante esto han generado un plan para poderlas dotar, pero también entrenar para que ellas mismas se defiendan. La mujer que fue víctima de atracadores en motocicleta en el barrio Santa Rosita no pudo hacer nada para defenderse y su vida corrió peligro. Sí, fue muy complicado porque me pusieron un arma y pues en esos momentos uno lo que piensa es en su vida y yo lo que hice fue entregar las cosas porque primero mi vida que cualquier otra cosa. Las cosas materiales se recuperan, pero la vida no. Así narró lo que vivió. Y cuando salgo pasan una motocicleta con 2 hombres, me miran, pero ahí en el momento que ellos van, viene una camioneta escolar y pues obviamente no pueden parar. Entonces, ¿qué hacen? Dejan pasar la camioneta, se devuelven y esperan que yo llegue al punto para atacarme. El atraco ocurrió en esta cuadra donde varias de las vecinas de la víctima aseguran que es imposible enfrentarse a 2 hombres armados. Es tanto el miedo que ellos infunden con tener el arma que uno queda en shock, queda uno nada, no puede hacer nada. Así uno se quiere defender no puede hacer nada. Yo creo que lo más seguro sería uno quedarse inmóvil porque si uno pretende hacer algo pues, o a veces si no tiene lo hieren y si tienen pues también. En otros sectores del centro y sur de Bogotá otras mujeres también coinciden con la misma afirmación. Quieta. No, porque a veces lo atacan a uno con arma y uno ¿qué va a hacer? No dejaría robar. No, señor. Sí, por miedo. Pero sí hay algunas mujeres que aseguran que hay métodos para defenderse. Claro, trato de defenderme, así sea empujando a la persona, no sé, tratar de salir a correr. Sí, claro, lo utilizaré. Pues le daría como si fuese un bate.
Con el propósito de reducir el índice de atracos a mujeres, la Alcaldía Mayor de Bogotá tiene un programa denominado La Manzana del Cuidado, y dentro de esta estrategia entregó a algunas de las mujeres de la localidad de San Cristóbal elementos de seguridad que incluyen silbatos y sistemas de alertas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cambio climático también podría afectar nuestra salud. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi de manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada devo solo plan queda chat com a bufada. O hybrid tu coste un solo paquete e queda claro com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios na estadia no hotel e muito mais. Sem novidade nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio na para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao OMS para votar medalha por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Cuando escuchamos hablar acerca del cambio climático, inmediatamente pensamos en el medio ambiente. Sin embargo, ustedes sabían que también el cambio climático podría tener efectos adversos y no a beneficio de nuestra salud. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No solo son las altas temperaturas, la erosión de las costas, los altos niveles del mar, la capa de ozono, la contaminación, sobre todo de millones de partículas de plástico y los desastres naturales que cada vez son más frecuentes y devastadores, todo ello incide en los estados anímicos del ser humano, causando trauma y conmoción. Los seres humanos vivimos en un ambiente, en una comunidad, en un entorno natural, y en la medida que las condiciones de ese entorno natural cambien y se modifican, va a tener un impacto sobre cómo las personas se sienten, cómo lo afecta a la persona, si ese espacio es estable, ese espacio le permite desarrollarse, obtener los alimentos, desarrollar la vida social y familiar, pues las personas van a sentir bienestar. Pero en la medida que el espacio donde vivimos, digamos, no podemos producir alimentos, o aumenta la temperatura, o aumenta el nivel del mar, y antes íbamos a la playa y ahora no podemos bañarnos en esta playa, pues entonces eso nos genera molestia, nos genera frustración, nos genera incomodidad y en el peor de los casos nos genera depresión, coraje,
irritabilidad. Se sabe por investigaciones hechas por la Asociación Americana de Psicología que aparte de los cambios climáticos afectar la agricultura, la infraestructura e inestabilidad, la salud mental puede deteriorarse. Ejemplo de ello fue el huracán Katrina en el 2005. Entre una muestra de personas que lo vivieron, el suicidio y el pensamiento suicida se duplicó en una de cada 6 personas y el 49% desarrolló estrés postraumático. Vamos ahora a la noticia también del momento en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Allí se encuentra una total piscina por las fuertes lluvias que se han registrado y las inundaciones que han hecho no solamente evacuar a las diferentes personas que se encontraban en el aeropuerto, pero también la cancelación de muchos vuelos. Estados Unidos sigue sufriendo las continuas embestidas del clima durante las últimas semanas. Hace apenas algunos días, los estados de Arkansas y Texas sufrieron tornados, granizadas y lluvias sin precedentes en los más recientes años. Si bien el Cayo de la Florida recibe cada cierto tiempo la temporada de huracanes que se produce en el Caribe, aunque parece que la situación ha empeorado en el 2023 con la aparición de tormentas constantes que azotaron, en este caso, al sur de la península. La ciudad recibió una tormenta que disparó las precipitaciones. En solo 24 horas cayeron más de 25 pulgadas de lluvia en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale. Voces confirmaron que se retrasaría la reapertura de la actividad de los vuelos hasta hoy viernes. Y vean lo que ocurrió en las últimas horas en Chile, donde un vecino desde un edificio bastante alto con un silbido logra alertar a un peatón que lo iban a robar. Allí, gracias a la rápida acción de este vecino, logró evitar este robo. Como si se tratara de una película de acción mezclada con fantasía, bastó un silbido mágico para evitar un asalto. Esto sucedió en Chile y fue registrado por un usuario en TikTok mientras grababa a una persona que estaba a punto de ser asaltada. Sin embargo, no solo se dedicó a registrar a través de su cámara de celular lo que pudo ser este suceso. En el video viral se ve como a través de la ventana y con las mallas, el usuario graba con su teléfono móvil a una persona que cruza la calle mientras detrás de él dos personas encapuchadas y vestidas de negro, aparentemente asaltantes, cruzan desde diferentes avenidas para interceptarlo y ejecutar esta acción. Mientras ve cómo sigue al ciudadano de manera sospechosa, el que registra este video, lanza 2 silbidos y cuando parece que uno de ellos va a correr hacia el ciudadano, le grita ¡Ey! Luego, cuando se detiene, le dice ¿qué pasa? El asaltante que iba corriendo solo atina a levantarle el brazo y se retiran del lugar tras ser descubiertos, mientras que quien evitó el asalto solo se ríe. Y llega nuestro recomendado del día, señores, y llega por Loto Cambiando Vida porque tenemos un tremendo acumulado para mañana sábado con Loto 5. El jackpot de Loto 5 ahora está en 1 millón de florines para este próximo sábado 15 de abril. Con solamente 4 florincitos, usted tendrá la oportunidad de ser el nuevo millonario de Aruba con Loto 5, ganándose 1 millón de florines. Así que ya lo saben, jueguen sus números para que también estén en juego. Llega nuestra sección de las más virales y el día de hoy les presento a esta mujer que aprobó su tesis con bebé en los brazos. Las imágenes son enternecedoras. Alcanzar objetivos profesionales y académicos implica un gran esfuerzo y dedicación. Es por ello que muchos jóvenes presumen dichos logros en sus redes sociales. En esta ocasión se ha vuelto viral el preciso instante en el que una mujer recibe la aprobación de su tesis al lado de su pequeño hijo y logra titularse. Las imágenes han causado ternura en TikTok, tal y como se puede apreciar. Ella se encontraba frente a su computadora sustentando su tesis para obtener la licenciatura. Tras culminar su presentación, el jurado comienza a dar su veredicto. Con una nota de 17, la mujer logró titularse y recibió la noticia mientras carga su bebé. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que nos encuentran en redes sociales como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Mientras tanto, deseamos que tengan un feliz fin de semana.